El primer río que conocí fue el San Jorge, cuyas aguas han servido de inspiración y tránsito a gentes de una y otra orilla. A la altura de la Apartada hay un puente que nos une como nos une la historia. Más allá de los límites del espacio y del tiempo, nuestros relatos ancestrales y nuestra cultura están maravillosamente trenzados. Somos hijos del encuentro, del interés por el otro, frutos del viaje. En resumen, una cifra del destino en una época particular. Toda la vida he tenido, digamos, la posibilidad de estar relacionado con la arqueología, porque cada vez que salíamos o salía pues a la playa o salía por allí a jugar, siempre era muy común encontrar cerámica, encontrar cosas arqueológicas. Y créeme que cuando yo subí hace más o menos 10 años allá y encontré que una crónica de más de 500 años narraba un lugar de mi comunidad, yo decía, es como una película, o sea, es como que si yo estoy en un lugar importantísimo que lastimosamente está lleno de monte porque no le importa a mucha gente, pero uno ver que en la historia de la colonización y en la historia muchos grandes cronistas y grandes hechos pasaron en ese lugar, eso te marca. Y más encontrar todo ese material ahí en el suelo. Todos esos pedazos de cerámica son pedazos de historias. Estar en un lugar que es único, es el lugar por donde empezó todo, o sea, por donde empezó la colonización y donde se marcó la resistencia. Fue el primer pueblo fundado en América continental y está en el olvido. Mi abuelo principalmente nos hablaba mucho del Moán, indígena, y él nos decía que en noches de luna llena no nos acercáramos al río, principalmente a las mujeres. Y le decíamos, pero ¿por qué, abuelito? Dice, porque el Moán se pasea por las playas en noches de luna llena, y a las muchachas que les gustan se las lleva. Ese era, él salía a buscar esposa, ese era el cuento de él. Yo era una niña cuando se oyó una bulla en la orilla del río, en la parte de Santander. La gente salió corriendo, asustada, porque de pronto en el agua se hizo un remolino fuerte y con zumbido, y de pronto el agua subió, y dicen ellos que vieron una criatura extraña que emergía, y todos salieron corriendo. Y no pasó una vez, varias veces. Eso fue más o menos para la década de entre 70 y 80. El Moán es como un ser mitológico, dice uno. Mi abuelo contaba que no, que era el cacique Moán, ¿sí? Que al morir se había convertido en el dios Moán, el dios de las aguas, que era bastante pacífico y siempre le gustaba cultivar bastante. Pero cuando desapareció, ya se convirtió como en un ser sobrenatural, a quien la gente le pedía, cuando había de pronto mucha inundación, le hacían ofrendas y eso para que la inundación cesara. Y cuando iban a cultivar también le hacían ofrendas para que la cosecha fuera bastante abundante. Nos quedamos pensando
que como los primeros que formaron sabían que al utilizar o hacer de diferentes maneras el tejido, se distinguía un tejido de uno con el otro. Emoción cuando uno está contento y ganas de trabajar, siente emoción. Entre más trabaja ahí, más quiere, porque nos concentramos. Como dice mi hermana, ese trabajo es de concentración. A veces estamos las dos, pero ninguna de las dos hablamos, porque estamos concentradas en trabajar y terminar rápido, pero vamos con emoción. Para nosotros pues es algo tan cultural y que nos sentimos bien durmiendo en esta casa. Tener las palmas, porque eso son cosas tradicionales. Todo es natural, para nosotros nos gusta todo lo natural. La palabra de nosotros, tejer la estera, tejer un sombrero, tejer una mochila. Eso para nosotros es tejer. Nosotros para entender lo que nosotros somos como pueblo, tenemos que entender esa esencia cultural. Precolombinamente, esencialmente era de la nación zenú. Voy a llamar a la gente. Esa es la simiente, ese es el germen de lo que somos nosotros como costeños y que se extiende más allá, se extiende hasta Antioquia, porque la cultura zenú llegaba hasta allá. Y voy a ver si me traigo una de ñeque también. Ya vengo. Fue una nación inmensa. Se dice que aquí en la Mojana sucreña, estamos hablando el territorio comprendido entre el San Jorge y el Cauca, vivían más de 2 millones de personas. Tú dices, madre, estoy en el mismo lugar 512 años después y estoy encontrando las evidencias que narran esa historia. O sea, es algo único. Todo el material ahí in situ. Los españoles van a llegar acá en 1509, van a hacer un primer intento de colonizar, de tomar posesión de tierra firme o de la parte continental de América. Pero ese intento va a fracasar porque los indígenas urabáes los van a repeler. Aquí hubo una ocupación que fue más Los españoles terminan abandonando el poblado porque este territorio va a carecer de oro, de minas de oro o de sociedades indígenas con grandes riquezas en oro, que era lo que finalmente ellos estaban buscando. Saque cuenta, 1509. El licenciado Juan de Vadillo va a hacer la primera expedición desde el Urabá hacia el interior de lo que es hoy Colombia. Esta cerámica, que sí fue esta ruta que se abrió de San Sebastián de Buenavista hacia Santa Fe de Antioquia, la primera que existió entre el interior de Antioquia y lo que es el Mar Caribe. Indígenas que se dio aquí. Entonces todo esto está lleno de este material colonial, como estos clavos y esta cerámica, pero también este material prehispánico indígena. Una vez hablando con un señor que él era buzo, le gustaba pescar, de apellido Mendoza, le decían el Negro Mendoza, y él dice que ellos tuvieron una experiencia de pánico. Ellos se fueron con varias canoas, y aquí salían y se iban para la Ciénaga de los Negritos, porque allá había buen bocachí, buen bagre, de todo, doradas, y se fueron a pescar con sus atarrayas. Vamos a ver que en una de esas la atarraya se enredó en una cosa que no sabían qué era. Y cuando bajaron a desenredar, encontraron que había un castillo. De ellos dicen que era un castillo de cristal, en lo profundo de la ciénaga, y que ahí en una de esas cuestiones estaba enredada. Pero que cuando ellos fueron a desenredarla, oyeron un zumbido que venía, y ellos lo que hicieron fue que, y dejaron todo. Todos se vinieron enseguida. Ese era Moana. Va de un solo color, varios colores, pero van todo, el blanco va todo como si fuera un bizcocho. Mañana vamos a hacerle una menudita, va menudita, lo vamos a hacer, acá le dice uno, no, la pinta de la gualtinaja,
la pinta de la guantinaja, porque eso van como en cuadritos, pero llevan diferentes colores. Todo eso hace parte de la cultura indígena, la mochila, la estera, que uno le dice acá, pues uno acá le dice el tapete. Le hablo de afuera el tapete, para nosotros son las esteras, los petates, las escobas, los abanicos de mano, que dicen, no, que el ventilador de mano es los abanicos que se utilizan, se hacen con palma de esa palma también se hacen con iraca. La avena de la iraca que se coge uno para hacer la escoba. Entonces uno mismo ahí no le entiende, porque nos vamos dejando una palma, una pita por el medio. Aquí en mi casa nació el Cabildo Indígena Zenú de Monte Grande. Empezamos a salir a recogerla, a visitar comunidades para que formar el cabildo, día a día, hasta que se fue dando. Tengo que estar presente para arreglarte los problemas que hay en el cabildo. Yo comando la guardia, porque también tenemos la guardia, que es este bastón. Una mujer alguacil tiene más coraje y pues nos da miedo enfrentarnos a lo que sea. Salimos para donde sea, no tenemos riesgo de que, ay, no, que tenemos miedo, que no. Hay 3 zonas culturales de la nación zenú, que son la sabana, que se llama la provincia Fincenú, que se dedicaba económicamente a la orfebrería, a hacer lo que eran las vasijas. La zona que era agropecuaria, que es lo que nosotros conocemos ahora como la Mojana, que se extiende básicamente entre el San Jorge y el Cauca. Y la zona netamente minera, que es la que ya le corresponde a Antioquia. Eso es, estaba la Fincenú, estaba la Pancenú y el Zenufán, que todavía incluso son minas que son productivas, que era lo que venían aquí a explotarlos o a buscar los españoles cuando llegaron. Lo que se dice es que este sistema, esta cultura que duró 2000 años, para la época en que llegaron los españoles ya había una convivencia entre los malibúes, que eran caribes, y los zenúes o pancenúes, que son se le decía a la gente que vivía en esta zona. Cuando llegan los españoles, quienes los confrontan son los malibúes, los zenúes no. Una palabra que identifique Urabá es resiliencia. En la actualidad se han dado otras dinámicas, precisamente de entender la historia y de no repetirla, y de empezar a partir de la misma historia vender o de construir una narrativa histórica distinta. Es que sí, Necoclí tuvo un reclutamiento armado muy alto, pero Necoclí fue el lugar donde inició la colonización y tenemos escenarios arqueológicos y tenemos 2 grupos indígenas y tenemos el bullerengue y tenemos todo esto. O sea, buscar la manera a partir de hechos históricos, culturales, de contar la historia pero desde otra perspectiva y hacia otro punto. Poder desarrollar un discurso y poder vender lo que nosotros somos realmente como territorio ha generado que ya el país empieza a ver al Urabá con otros ojos, como el mar, como que Antioquia es el segundo departamento con más costas y que tiene mar y que el mar es Urabá. Y que el Urabá es una región geoestratégica con una historia importante, más allá de lo que pasó con la violencia, tenemos otras cosas. Toda esta cerámica, vamos a tratar de organizar. La configuración cultural en Necoclí ha generado precisamente que ese relacionamiento entre lo caribe y lo paisa se dé. Somos una mezcla de todo, obviamente de campesinos sabaneros, de afrocaribes, de afrochocuanos, de zenúes, de emberas, de cunas, de paisas, de toda la gente que viene del interior, y eso es Urabá. Entonces siempre se va como a hablar, ustedes son paisas o son costeños o qué son, porque son de Antioquia, pero tienen una gran influencia costeña. Y finalmente somos de todo, porque somos Antioquia, pero culturalmente somos Caribe, somos
costeños. Yo creo que el ser de nosotros, que es el ser del agua, nosotros somos del agua, por eso nos llaman los patas de agua. Y convivimos, nuestros indígenas convivían con la naturaleza, no le hacían daño a la naturaleza, entonces toda esa gama de mitos, de leyendas, el mismo quehacer del indígena con sus creencias, luego combinada con el catolicismo, ¿sí? El cristianismo, los africanos que llegaron acá también, porque esta tierra aquí hubo la convergencia de todo. Entonces ellos también tenían sus mitos, tenían sus historias, su religión, y eso se fue concatenando. Siembro yuca, plátano, maíz, sembramos, cultivamos mucho arroz. Acá no pasamos necesidades porque nosotros cultivamos mucho. La Mojana es la tierra más rica que hay aquí en todo Colombia. Todos estos territorios pertenecemos a la Mojana. Es donde está la riqueza. Para mí mi trabajo es algo importante en mi vida porque con eso yo he criado a mis hijos, con eso eduqué a mis hijos. Y eso que me enseñaron mis papás, pues no me dieron riqueza, pero me dieron con que yo defenderme. Yo crié a mis hijos, yo tuve 6 hijos. ¿Oyó? 6. ¡Adi, mi hermano! Que culturalmente todavía mantenemos la servidumbre del doctor hacia el que no es del blanco, que tiene la tierra, el que no la tiene. Y eso ha hecho que esa violencia siga enquistada. Nosotros tenemos que cambiar culturalmente, pero para hacerlo tenemos que cambiar las relaciones que se establecen entre las personas para vivir. El San Jorge y el Cauca es una olla, es una gran ciénaga, y cuando esto se seca, no hay mejor tierra para pastar, no hay mejor tierra para cultivar. En verano cultivaban el arroz, cultivaban el maíz, y eso lo guardaban. Y ya después, en el resto de años, que no se podía cultivar porque venían las crecientes, y como normalmente eso se da, se llenan las ciénagas, pues las pilaban en pilón y ahí estaba el arroz. ¿Qué había que coger? El pescado. En octubre, que venía la subienda, pues los pescados llenaban los ríos. Eso uno metía la canoa, iba en la canoa, iban cayendo encima. Eso no lo cree la gente, pero nosotros lo vivimos y es cierto. O sea, aquí había una calidad nutricional única. Cuando empezaron a venir los ganaderos sabaneros, pues las condiciones han cambiado. Ya aquí han desaparecido, el ponche se ve menos, la icotea se está acabando, el pescado ya no tiene subienda. Y eso ha hecho que la vida de la población nuestra ya no sea tan feliz como la que yo conocí cuando era niño y la que debió existir mucho antes. Yo digo que esto era el paraíso terrenal en su momento. Esto hace parte de la costa, porque el departamento de Sucre, el de Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba, ¿sí? Todo es la costa, esa parte, todo ese territorio de la costa. La cultura nuestra es bastante diferente a los que tienen playas en el Pacífico, es muy diferente. Entonces, de pronto no es sino que nuestra idiosincrasia, yo creo que somos una sola familia. Sucre principalmente es el municipio del agua. La parte más baja en el departamento de Sucre está aquí, Sucre. Los demás corregimientos están como en un plato, en el borde del plato, y nosotros estamos en el fondo. Cuando se inunda, nosotros somos los primeros que nos inundamos y los últimos que salimos. ¿Sí? Y nos hemos acostumbrado tanto al agua que ya no nos hace.
Los ancestros sufrieron mucho, fueron muy atacados, fueron muy asesinados, pero ya hoy en día no, porque ya estamos despertando, estamos conociendo. Mis hijos son estudiados, yo empecé a conocer el mundo cuando mis hijos empezaron a salir a estudiar. Y para mí un orgullo cuando me mira, me preguntan, ¿usted es indígena? Yo sí soy indígena. Mi mayor orgullo es ser hija de un indígena y yo llevar esa sangre indígena en mi sangre. Las comunidades nuestras, que toda la vida han vivido de la ciénega, nunca tuvieron el concepto de la propiedad, porque eran comunidades. La ciénega era de todos, en casas cenúes, porque es que la cultura cenúe ni siquiera ha desaparecido la forma de las casas son rectangulares. Y todavía eso está allí, en los corregimientos aún se puede ver ese tipo de viviendas con techo de paja, de bareque, moñingada. Lo que es un indígena y lo que no es un indígena. Porque es que la definición de indígena ya no es de tipo biológica o de raza, o no, ya la definición que tenemos ahora de indígena es que tú te sientas indígena y que en tu comunidad existan patrones culturales dejados por los indígenas. Nosotros aquí todos deberíamos ser indígenas. Yo me siento indígena. Realmente el Golfo Urabá nunca pudo ser dominado por los españoles y la vez que lo ocuparon mayor tiempo no encontraron lo que realmente buscaban, que era oro, entonces terminó siendo un territorio más bien que quedó con la fama de indígenas hostiles, caribes. El término caribe se va a referir a indígenas que eran bravos, entonces nunca fue un poblado pues, que llamara mucho la atención a los españoles y que a la vez pues, fue un territorio que se les resistió a los españoles. Todo el material que se ha encontrado en esta zona es gran parte es material de construcción, cerrojos, llaves, que aquí para abajo se han rodado y esto puede ser de una vivienda, clavos para... Mi sueño por el cual estoy luchando es que Necoclí sea reconocido por su historia, por su potencial patrimonial, cultural. Que un día nosotros nos levantemos y sepamos que no estamos en un lugar cualquiera, que los más de 512 años que tenemos nos hacen únicos. Y yo creo que mi lucha es que la gente entienda eso y que nos podamos sentir orgullosos del lugar que tenemos, del lugar en que nacimos. Cuando me siento en su orilla, sé que el mar es infinito. Nuestro viaje como especie comenzó allí y por eso a todos nos fascina. Remontamos los ríos, escalamos las montañas, exploramos la selva, bajamos por los valles. A través de los siglos hemos intercambiado sabiduría, flores y frutos. Hemos crecido juntos y es hora de celebrarlo. Volvamos al origen, donde todos nos